Jueves 12 de diciembre del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional archivó el juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Según los comisionados, las acusaciones carecieron de sustento. A continuación, les presentamos los detalles y la reacción que tuvo la interpelada luego de conocer la decisión. Fue la tarde de este jueves que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, con 9 votos a favor, archivó el juicio político en contra de María Paula Romo, ministra de Gobierno. Quienes entraron por la oposición y blindaron a la ministra de Gobierno solamente le han dado la espalda a los ciudadanos. Nosotros, como con JG, tenemos todas las razones. Es de esta manera que el supuesto incumplimiento de funciones, la situación de la crisis carcelaria, el mal uso de bienes públicos y la responsabilidad en el femicidio de Diana Carolina no lograron en las diferentes comparecencias encontrar una ruta que pueda responsabilizar a la ministra Romo. Finalmente, en el tema del helicóptero, que creo que ha sido uno de los temas que fueron más ventilados ante la opinión pública, se ha demostrado también que autoridades que tienen nivel de riesgo por encima del 90%, como es el caso de la ministra de Gobierno, requieren seguridad de manera permanente, obviamente cumpliendo con los protocolos establecidos. Precisamente sobre el archivo del juicio político, la ministra de Gobierno agradeció el trabajo objetivo que habría realizado la Comisión Legislativa de Fiscalización. Me preguntó usted también sobre el tema del juicio político. El juicio político ha sido archivado esta tarde en la Comisión de Fiscalización. Eso pues de alguna manera refleja que las explicaciones que se presentaron ante la comisión fueron satisfactorias y yo agradezco que los miembros de la comisión hayan hecho una revisión objetiva de este caso. Pese a que este proceso ha sido archivado, uno de los interpelantes del asambleísta Roberto Gómez anunció que interpondrá otro pedido de juicio político contra Romo, esta vez por los hechos sucedidos en el paro nacional de octubre pasado, informó Javier Rosero. La posibilidad de que Rosa Chalá, destituida por la Asamblea del cargo de vicepresidenta del Consejo de Participación, sea reincorporada en la institución por decisión de un juez es incierta. Entre tanto, en el Consejo se asegura que se acatará cualquier resolución. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social están a la espera de ser notificados sobre una acción de protección. No hemos sido notificados, el día de ayer pude conocer este tema a través de las redes sociales, pero serán las instancias de control las que estén a cargo de este procedimiento. Rosa Chalá en su cuenta de Twitter publicó sobre la decisión de un juez de Santana, Manabí, de dar paso a una acción de protección que presentó tras haber sido destituida del cargo por incumplimiento de funciones, lo que fue resuelto por la Asamblea Nacional el 15 de agosto, destitución que también alcanzó al expresidente José Tuárez, quien actualmente enfrenta un proceso legal, y los consejeros Walter Gómez y Victoria de Sintonio. María Paula Romo, ministra de Gobierno, se refirió al alcance del proceso legal. No se le ha concedido una acción de protección, de lo que yo conozco se aceptó a trámite, que es como debe procederse en todos estos casos. Se acepta a trámite para luego poder tomar una decisión de aceptar o negar. Luis Hernández, general en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, fue parte del Consejo Transitorio. Para él, aquí no hay marcha atrás. Es un juicio político, no es un juicio en los tribunales, es un juicio político. Entonces el juicio político tiene sus efectos y sus conclusiones. Y queda ahí. Y se acabó. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás porque es una situación política. Sin embargo, Chalá ha dado a entender que su regreso es inminente, lo que pondría en apuros al Consejo de Participación. ¿Pero está reglamentado como ciudadano? No, esto es algo inédito que ha pasado. Es algo inédito. Encontremos y veamos el día de hoy cuáles son las notificaciones oficiales, de qué instancia, cómo se está manejando, pero tenga la plena y absoluta seguridad del pueblo ecuatoriano que nosotros actuaremos siempre en función de derecho, en función de la Constitución y de los reglamentos establecidos por estas normas. El pasar de las horas dirá quién tiene la razón, informó Héctor Romero. La Asamblea Nacional apelará a la decisión judicial que restituirá a Rosa Chalá al Consejo de Participación Ciudadana. La mayoría de la legislatura se ratifica y defiende la decisión que destituyó a Chalá y a otros 3 consejeros por incumplimiento de funciones.
La Asamblea esperará la notificación por escrito para apelar el fallo de un juez de Manabí que concedió una acción de protección a la exconsejera Rosa Chalá. La Asamblea, por supuesto, que no puede quedarse de brazos cruzados y además tomemos en cuenta que la Asamblea es un ente político, ¿sí? Genera acciones políticas y estas acciones políticas fueron una de ellas. Se cumplieron los procesos, los procedimientos. Ante casos similares, jueces de Imbabura y de Pichincha ya dijeron que no había lugar a semejante medida, pero como si esto fuera poco, tiene que existir la independencia necesaria entre una función y otra. Para los legisladores que impulsaron la destitución de Chalá y otros 3 miembros del Consejo de Participación, el fallo es infundado y además pondría en riesgo la seguridad jurídica del Estado. Se ha alegado que se debería haber tenido un dictamen previo de la Corte Constitucional para procesar el juicio político, cosa que es totalmente improcedente y que solo procede en el caso de un juicio político contra el presidente de la República. Chalá no volverá al puesto de consejera de Participación Ciudadana. Sin embargo, la legisladora correísta Marcela Guiñaga tiene otro criterio. Las acciones de protección, cuando un juez se pronuncia, son de efecto y de cumplimiento inmediato, y cuando se apela son de efecto devolutivo, se llama en materia jurídica, es decir, no se suspende la ejecución de la sentencia. Y asegura que hay precedentes legales que respaldan la decisión. En periodo pasado, la asambleísta Cristina Reyes presentó una acción de protección contra una sanción, me parece que la impuso el Consejo de Administración Legislativa, ya habiéndose sentado un precedente terrible respecto de las decisiones que toma la Asamblea Nacional. El alcance legal de la sentencia aún está por verse, pero desde la Asamblea se impulsará, además de la apelación, un exhorto al Consejo de la Judicatura para que evalúe la actuación del juez en esta causa. No solamente se trata de una barbaridad, se trata de una estulticia de la administradora de justicia para este caso. Muchos jueces y fiscales en el país hacen lo que les da la regalada gana. Informó Carolina Basante. La Comisión de Justicia acogió el dictamen de la Corte Constitucional sobre la objeción parcial de la Ley de Registro de Violadores de Menores de Edad. La norma fue archivada. Con profunda molestia y bajo protesta, los asambleístas de la Comisión de Justicia archivaron la Ley de Registro de Violadores de Menores, conocida también como la Ley Rebas. La decisión fue unánime en esta mesa legislativa. Con este veto y con este dictamen es atentar contra las familias, contra los padres, las madres y sobre todo contra los niños. Es lamentable realmente que el dictamen de la Corte haya ido en contra de la protección de nuestros niños, niñas, de nuestras familias. El pasado 11 de octubre, el Pleno de la Legislatura por unanimidad aprobó la ley que promovía el registro ecuatoriano de violadores, agresores sexuales y abusadores de niños y adolescentes como un mecanismo de prevención y cuidado. Sin embargo, el Ejecutivo vetó la norma como inconstitucional, alegando discriminación por el pasado judicial. La Corte Constitucional estuvo de acuerdo con este argumento, dejando sin piso la iniciativa. Hoy mismo se ratificó que hay más de 7.500 denuncias de casos y no podemos ser ajenos a esa realidad. Por lo tanto, qué mensaje equivocado y erróneo que está enviando el Ejecutivo y la Corte Constitucional hacia las familias ecuatorianas, hacia la ciudadanía, hacia el país. No entiendo cómo pone los derechos de un agresor sexual condenado de niños, niñas y adolescentes sobre los derechos de nuestros niños. Aunque los legisladores archivaron la norma, dicen que insistirán en mecanismos similares para precautelar la seguridad de los menores del país. Informó Carolina Basante. Descoordinación, esa fue una de las conclusiones a las que llegó el equipo de seguimiento especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que investigó el secuestro y asesinato de Javier Paul y Efraín, trabajadores de Diario El Comercio. Tras 1 año y 9 meses del secuestro y asesinato del equipo periodístico del Diario El Comercio, la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar el caso concluyó un informe de 103 páginas en el que señala que existieron aparentes descoordinaciones en varios procesos. Esto incluye a militares y policías. Yadira Aguagallo, pareja de una de las víctimas mortales, anticipó que esa era una de las falencias que existió en el proceso. A la luz pública
el ocultamiento de la información, la inexperiencia, la falta de formación en un tipo de manejo de crisis como esta era evidente. El informe también señala insuficientes medidas de prevención en una zona que se encontraba en conflicto con el grupo narcotraficante Oliver Sinisterra, comandado por alias Guacho. Desde Washington, los delegados de la organización internacional dieron recomendaciones a los estados de Ecuador y Colombia. Esto incluye, entre algunos aspectos, la desclasificación de la información, la creación de mecanismos para evaluar y determinar una reparación integral de los familiares del equipo periodístico, entre otros. El hacer efectivas las recomendaciones dictadas por el equipo de seguimiento especial es de suma importancia para los familiares, quienes exigen verdad y justicia. Hay que recordar que este mecanismo diseñado por la CIDH solo se ha concedido en 3 ocasiones en la historia del continente y sería una pena que ninguno de los 2 estados aproveche efectivamente esas recomendaciones y ese trabajo hecho por la Comisión. Creo que es fundamental dar un seguimiento a las recomendaciones que se han indicado y cumplirlas, que no queden en el papel. El informe señaló que no tuvo el objetivo de establecer responsabilidades a los estados, pero que cada uno de ellos acoja las sugerencias planteadas. Informó Valeria Navarro. Momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes, aquí en emisión estelar del Comercio TV. Más adelante, en Cuenca, roban gran cantidad de explosivos de las bodegas de una instalación militar. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, roban gran cantidad de explosivos de las bodegas de una instalación militar ubicada en la parroquia Cumbe, en la ciudad de Cuenca. La Fiscalía maneja 2 hipótesis en el caso. El destacamento de la Fuerza Terrestre ubicada en la parroquia Cumbe de la ciudad de Cuenca fue violentada por personas desconocidas por ahora, quienes ingresaron a sus bodegas y se sustrajeron una considerable cantidad de material explosivo. La Fiscalía inició una investigación previa para dar con los responsables. Y se está llevando adelante toda la investigación respectiva para descubrir este hecho, dar con el paradero del material explosivo que fue sustraído y fundamentalmente también con las personas que cometieron este hecho. Sin embargo, la Fiscalía maneja ya 2 hipótesis o presunciones sobre este preocupante acto delictivo. Puede ser una persona externa, pero eso sí es preocupante. Ingresa al recinto militar con todos los temas de seguridad que existe en un recinto militar, violentan todos los temas de seguridad, o se presume que posiblemente también puedan ser personas que pertenezcan al recinto militar. Igualmente, unidades especializadas de la policía han iniciado el proceso investigativo. PJ Criminalística se encuentran levantando indicios y trabajando en el postdelito. Se encuentra esto en una investigación previa, tiene un carácter de reservado. Las Fuerzas Armadas acantonadas en esta provincia no se han pronunciado sobre este robo en uno de sus destacamentos. Se pide a la ciudadanía colaborar si tiene conocimiento sobre este robo. Lo peligroso es material explosivo y es considerable la cantidad que se ha sustraído, ¿no? Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Analistas económicos ven como positivo que el Fondo Monetario Internacional felicite la aprobación de la Ley de Progresividad Tributaria. Afirman que la confianza en el país y en el manejo de sus finanzas se ve fortalecido a criterios internacionales. A pesar de ello, señalan que para mejorar el déficit fiscal del país todavía se deben tomar otras decisiones. El desembolso de un total de 3.400 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional ahora puede ser una realidad, según el economista Ramiro Crespo, esto debido a la aprobación de la Ley de Simplificación Tributaria, que se enmarca dentro de los 6 pilares de la Carta de Intención del FMI, que señala que se debe restaurar la prudencia en la política fiscal. Lo que queda, que va a quedar mucho para el año próximo, permite el financiamiento de las obras, de lo que se pretende hacer, va a facilitar cualquier nueva emisión que se quiera hacer, o va a facilitar cualquier refinanciamiento y a costos mucho más baratos. El FMI prevé el próximo 19 de diciembre analizar el nuevo desembolso para el país. Este es de 498 millones de dólares. Exactamente son 900 millones. Entonces queda todavía el resto del tramo pendiente, que son 3.000 millones de dólares. Pero no todo dependería del financiamiento internacional ni de la carga de tributos para sobrellevar el déficit fiscal. Deberíamos tener un Estado tan eficiente, tan bueno, ¿no?, que con menos impuestos haga mucho más, en vez de lo que pasa ahora,
es un Estado, es un ogro filantrópico, como diría Octavio Paz, ¿no? Enorme, nos cuesta muchísimo y muy poco eficiente. Con esto coincide el analista económico Diego Olmedo, que manifiesta que el Estado ha querido cubrir su déficit mediante la deuda e impuestos. Pero lo que ahora debe hacer, señala, es apostarle al crecimiento económico. Lo que hay que generar es un ajuste estructural radical al gasto corriente para trasladar esos fondos a la inversión pública, que busque fomentar consecuentemente la inversión privada. Aquí el Estado debería, añaden, repotenciar su estrategia para conseguir aquellos multiplicadores fiscales que incentiven la producción, el consumo, el empleo y lógicamente llegue con ingresos. Pero eso no se va a lograr en un año. Si bien es cierto, el FMI nos va a dar un alivio para el próximo año, pero hay que pensarle al Ecuador de aquí del 2021 en adelante. Además de estas medidas, dicen los entendidos, el Ecuador debe buscar los acuerdos necesarios de tipo político, social y económico con el fin de establecer a dónde va la economía nacional en los próximos años. Pues argumenta que si no se hace lo propio, se podría dar una crisis de deuda que afectaría a la nación en su conjunto, informó Javier Rosero. Luego de 11 años de negociaciones, Ecuador exportará por primera vez su villa fresca al mercado estadounidense. Según se conoce, el mercado norteamericano podría pagar hasta un 35% más que los destinos como Europa. Antes la uvilla ya había llegado a Estados Unidos en yogur o jugos. Sin embargo, en esta ocasión arribará por primera vez un cargamento de 1.500 kilogramos de fruta fresca. Y vamos por más, porque estamos ahora poniendo los ojos, poniendo los esfuerzos en aperturar el mercado chino. El mercado estadounidense, se conoce, podría pagar un 35% más que lo que Europa otorga de forma monetaria. Es decir, en Estados Unidos llegaría a costar $1.70 los 100 gramos de esta fruta, versus el $1.50 en Europa. Se vienen retos importantes, se viene darle sostenibilidad a la uvilla, ¿cómo? Teniendo normativas amigables, armonizadas para poder producir de manera sostenible y amigable con el medio ambiente. De esta manera la uvilla se muestra como una oportunidad para los agricultores. Esa es la idea, sobre todo condiciones de vida para la familia campesina, condiciones que mejoren su situación, que nos ayuden a alcanzar prosperidad, que ya dejemos atrás esas condiciones de pobreza y que poco a poco esta asociación y muchas otras se vayan fortaleciendo, que se vayan capacitando. Para los exportadores de la fruta, la uvilla será una opción que dinamizará la economía rural, pues al ingresar a Estados Unidos no solo han puesto su producto en un sitio, sino en el mercado más grande del mundo. Definitivamente una gran oportunidad para mejorar la economía del sector rural del país en los próximos años, porque es un cultivo que tiene principios de economía circular y además de agricultura familiar. Entonces es perfecto para un mediano y un pequeño productor en la zona sierra, donde muchas opciones no tienen el enfoque de exportación. Junto con el acceso a diferentes mercados internacionales, el titular de la cartera de Agricultura manifestó que espera que el sector público y privado trabajen de la mano para el engrandecimiento del agro nacional, informó Javier Rosero. En el sur de Quito, el presidente de la República, Lenín Moreno, efectuó el lanzamiento de la campaña educomunicacional Las Manuelas. La misión continúa por la inclusión. Esta se desarrollará en establecimientos educativos a nivel nacional. El régimen regresa la mirada a las personas más vulnerables y lo hace a través de centros educativos a nivel nacional, reemplazando la tradicional denominada educación inclusiva por aprendizaje en comunidad. Amar la diversidad. Es la diversidad, es lo diferente lo que hace al mundo maravilloso. A llevar adelante este maravilloso programa. En una primera fase, 16.000 serán los beneficiarios, entre estudiantes y docentes. Además de todo lo que ya hemos hecho, como contaba el presidente, la entrega de ayudas técnicas, la articulación de los servicios con el MIES, con salud, con educación, hoy nos hemos puesto como reto sensibilizar y capacitar a todos los maestros del país a fin de que puedan incluir a los niños con metodologías lúdicas, con metodologías recreativas, con metodologías fáciles de llegar para que todas las personas con discapacidad estén incluidas. Es parte del plan Toda una Vida de la misión Las Manuelas. Hemos elegido 10 escuelitas en las cuales vamos a integrar los 10 principios de apoyo hacia los niños, niñas con discapacidad, a las personas con discapacidad y crecimiento especial. Entonces, para ello, estas 10 escuelitas van a estar privilegiadas en los contenidos, en la formación, en la articulación. Así, esta iniciativa para personas con discapacidad vuelve a tomar fuerza. La misión Manuel Espejo, ahora, con este gobierno, ha vuelto a caminar.
Por alguna razón el gobierno anterior decidió que cuando yo me retiré desaparezca la Manuel Espejo. No voy a criticar la razón por la que se hizo, pero encontramos a la gente casi como la habíamos encontrado en la primera misión Manuel Espejo. Es por eso que le pedí a Rocío que por favor tome la posta. Ella siempre me acompañaba en la misión. Informó Héctor Romero. El siniestro de tránsito en la vía Papayacta, a la altura del redondel de Palugo, dejó 2 personas fallecidas y 3 heridas. Según los primeros informes, un tráiler fue el causante del accidente en el que están implicados otros vehículos. Por ahora medio difícil saber qué mismo pasó. El chofer del tráiler desapareció de la escena y hay 2 versiones. Los testigos comentaban que el conductor supuestamente se bajó a comer dejando el vehículo encendido y se vino la desgracia. Otros decían que hubo falla mecánica en el sistema de frenos. Dicen que ha estado sin freno, que el señor ha bajado a comer la comida, entonces el señor no sé, pero dice que ha estado ahí comiendo el morocho. Lo cierto es que el pesado automotor que circulaba en sentido Papayacta-Pifo se cruzó de carril y a su paso se fue encima de vendedores ambulantes que trabajaban en la vía. El saldo trágico no se hizo esperar. Los cuerpos de 2 personas quedaron destrozados en el asfalto. Sí, mis compañeras, mi vecina del morocho se acabó. Se acabó mi vecina del morocho y otro marido de una compañera. El conductor del tráiler no se encontraba en el lugar ya del accidente de tránsito. Los fallecidos son una mujer de 60 años de edad y un hombre de 18, ambos identificados por los vecinos y amigos. Cuando se percataron que el tráiler venía directo sobre ellos fue muy tarde. Otras 3 personas también sufrieron lesiones. Se encuentran estables, fueron transportadas para descartar alguna fractura, pero se encuentran estables las 3 personas. Pero el gigante de la carretera también se fue encima de un bus interprovincial, un taxi y una camioneta. Ventajosamente, como que una mano divina paró la marcha del vehículo y evitó que la desgracia sea mayor. Viene así, viene atravesando desde arriba, viene arrastrando así todito. Siento el golpe de la Baños, yo regreso a ver y solamente hice de correr. Irónicamente, el tráiler apenas tenía algunos hundidos y huellas en las latas. La carga que llevaba quedó intacta, pero el destino se ensañó con los más pobres, vendedores ambulantes que viven de las ventas en la carretera. En Quito informó Iván Casamen. Como le anunciamos, una persona fallecida es el resultado de un impresionante accidente de tránsito registrado en la vía Calacalí-La Independencia. Según testigos, un automóvil liviano habría perdido pista para después chocar de frente contra una volqueta. Y un pasajero de un bus fue asesinado de varios impactos de bala en el suroeste de Guayaquil. La Policía Nacional descarta el robo como móvil de este nuevo hecho violento. Fueron 3 certeros disparos que acabaron con la vida del joven Kevin Adrián Ayala Mejía, de 24 años. Su cuerpo quedó en el pasillo de ese bus de la línea 79. Han escuchado 3 disparos, manifiestan los señores que han estado en el lugar. No hay heridos, solo la persona que se encuentra en el autobús. Aparentemente es un sicariato. Están investigando las unidades investigativas de la DINASED. El asesino no salió entre los otros pasajeros, sino desde el exterior, en una camioneta que seguía el automotor desde la calle Portete, y fue en la esquina de las calles 11 y Gómez Rendón donde ocurrió el asesinato. Los vidrios de la ventana tenían los orificios de ingreso de los proyectiles. Era una camioneta polarizada, pero aparentemente esta persona que le dispara en cuadras anteriores quiere subirse al bus y le manifiesta si es que iba a alguna ruta. Se subió para ver si es que se encontraba esta persona ahí. Entonces por eso le vinieron persiguiendo varias cuadras en este vehículo y por lo que buscaron el lugar apropiado para propinarle los disparos. Cámaras de vigilancia de negocios y de viviendas de ese populoso sector del suroeste de la ciudad y también una del ECU 911 captaron parte de ese hecho de sangre. Las imágenes son analizadas por personal de la DINASED, que descarta el robo y apunta a un posible ajuste de cuentas. La camioneta es alta para proceder a disparar a la altura donde se encontraba esta persona. ¿No iba en el balde tampoco? No, el balde tiene una como carpa, tiene el carro. Ya estamos nosotros tratando de declarar este acto violento. Los tiros se escucharon hasta en la escuela que está en esta esquina. El conductor sorprendido avanzó 2 cuadras más. Allí personal de criminalística realizó el peritaje y levantamiento del cadáver. Se encuentra con una camiseta color verde, un jean color azul
y zapatos deportivos. Él iba solo, aparentemente. Al sitio no llegaron familiares del occiso. La víctima no tenía antecedentes penales, informó Charlie Pizarro. En el norte de Quito fue detenido un ciudadano extranjero por el presunto delito de tentativa de asesinato. La víctima, de 52 años de edad, fue atacada con 14 puñaladas. Los amigos y socios se citaron en un punto de la zona de Carcelén. El agredido llegó en su vehículo y en el sitio recogió a 2 venezolanos con el propósito de ir a cobrar un dinero de un pago pendiente. Algo pasó, tal vez discutieron o hubo algo más y uno de los extranjeros supuestamente lo atacó con un cuchillo por 14 ocasiones. Aparentemente ellos iban a asaltar una deuda. El vehículo queda en el lugar de los hechos y lo que se le llevan es el celular. Malherido logró bajarse de la camioneta, pidió ayuda a un guardia de seguridad. Este llamó una ambulancia, acción que prácticamente le salvó la vida al hombre de 52 años de edad. Quien es plenamente reconocido por la víctima. El ataque fue investigado como tentativa de asesinato. Agentes de la DINASED conversaron con el herido y con los datos entregados se movieron por la zona de Carcelén, logrando capturar al presunto responsable de las puñaladas, un venezolano de 25 años de edad. La víctima en este caso fue quien nos dio de forma directa los nombres de la persona que le produjo este daño. Las labores de campo aún no terminan, falta por ser capturado el otro implicado. A 2 semanas y unos días más de concluir el 2019, DINASED DMQ informó que 27 colombianos y 23 venezolanos han sido víctimas de hechos violentos que en ocasiones han terminado en muerte. Estamos con un incremento del 17% en cuanto a muertes violentas, que en relación a la tasa todavía nos mantenemos como uno de los países más seguros de la región. Mientras 35 venezolanos y 24 colombianos fueron capturados por estar aparentemente implicados en tentativas, homicidios y asesinatos, en Quito, informó Iván Casamen. La droga del narco sumergible detenido en Perú habría sido cargada en los manglares del sur del Ecuador. El caso está bajo investigación. Más de 1 tonelada de cocaína que se encontró en un sumergible habría sido cargada en el Ecuador. Así lo informaron las autoridades peruanas tras la detención de la nave marítima hallada en la costa norte del Perú el pasado sábado. El submarino de 20 metros de largo era tripulado por 4 personas, entre ellas un ecuatoriano, un mexicano y 2 colombianos. Todos fueron detenidos. La Fiscalía de Perú señaló que la droga fue cargada en uno de los manglares del sur de Ecuador. La cocaína pretendía enviarse a México, pero la nave fue identificada en medio del océano. La presencia del sumergible fue detectable cuando un barco pesquero con 10 ecuatorianos a bordo se aproximó hasta la narconave. Aún se investiga a qué organización delictiva pertenece la droga y por qué la embarcación bajó de Ecuador a Perú si su destino era México. Este es el primer narco submarino detenido en Perú y el segundo en menos de un mes que se identificó que sale desde Latinoamérica. Expertos sospechan que estos tipos de nave que sirven de transporte marítimo para los narcotraficantes son construidos en Colombia, Ecuador y Guyana. El auge del uso de este mecanismo de transporte empezó desde el año 2005, informó Valeria Navarro. En otro ámbito, familiares y amigos del policía del Grupo de Operaciones Especiales, David Velastegui, sentenciado por el caso Mascarilla, realizaron un plantón en los exteriores del Consejo de la Judicatura. Ellos solicitan la reinstalación de la audiencia de apelación. Por el lamentable incidente registrado el 23 de agosto del 2018 en el control de mascarillas, donde murió Andrés Padilla, el cabo primero del Grupo de Operaciones Especiales, fue sentenciado a 3 años, 4 meses de cárcel. La defensa, amigos y familiares expresaron su inconformidad y apelaron la orden judicial. No sabemos los motivos exactos por los cuales inclusive se suspenda una audiencia y se reinstale en otra fecha. La audiencia de apelación realizada en días pasados en la Corte Provincial de Imbabura fue suspendida. Ahora los allegados del policía piden la reinstalación y que se pronuncie el magistrado. Y se dicte el veredicto por parte de este tribunal.
David Velastegui está preso en la cárcel 4 de Quito, lleva privado de su libertad 1 año 3 meses. Fue acusado del delito de uso no adecuado de la fuerza. No estoy exigiendo que resuelva a favor ni en contra de mi hijo, pero que resuelva el caso y que esto no se dé lugar a una nulidad. Temen que la audiencia suspendida sea anulada y tienen sus argumentos. Se sabe que el doctor de la cadena está tomado en cuenta dentro de los nuevos jueces de la Corte Nacional. Guardan la esperanza que la suerte judicial del cabo primero cambie. Indicaron que cuando pasaron los hechos lamentables estaba en cumplimiento de su deber. David salió a trabajar. Aquí no se han pronunciado los derechos humanos, no se han pronunciado absolutamente nadie. En busca de que haya un pronunciamiento dejaron un escrito en el Consejo de la Judicatura. En Quito informó Iván Casamen.